Hola, ¿cómo están? En el día de hoy lo que vamos a empezar a ver es el tema de aminoácidos, péptidos y proteínas. Eh, Esta familia de compuestos es la primera familia de compuestos que nos vamos a encontrar de lo que conocemos como biomoléculas. Estos son moléculas que son biosintetizadas eh, por los seres vivos. También para ustedes es la primera vez que van a empezar a trabajar con lo que son moléculas polifuncionales. En este caso tienen dos funciones químicas, como es un grupo amino y un grupo ácido, que son grupos que hemos tratado recientemente en este curso, por lo cual las propiedades químicas de esos grupos, desde el concepto de la química orgánica de que maneja la idea del grupo funcional, se van a trasladar a estas moléculas y vamos a poder atribuir mucha parte de su comportamiento a la presencia de estos dos grupos. Así que empecemos entonces por el principio de este tópico, que es los aminoácidos y por qué vamos a llegar a las proteínas. Ustedes ya sabrán por otras asignaturas que las proteínas están compuestas por aminoácidos, así que para poder entenderlas tenemos que comprender primero a los aminoácidos en sí y sus características y propiedades. ¿Qué son los aminoácidos? Bueno, como su nombre lo indica, estamos en presencia de una molécula que contiene un grupo amino y un grupo ácido. Acá pueden ver un esquema general donde tenemos el grupo ácido carboxílico. Recuerden que por nomenclatura es la función química principal, por lo cual los aminoácidos son ácidos, ¿sí? Con el que tiene un grupo amino pendiente. Fíjense que nosotros lo que estamos acostumbrados es a ver alfa aminoácidos, que son los que componen a nuestras proteínas, pero que en general puede haber otro tipo de aminoácidos, como son los beta o gamma, ¿sí? ¿Esto qué se dice? Bueno, si nosotros tenemos como grupo funcional el grupo carboxílico y empezamos a considerar la cadena carbonada que se une a ese ácido, como el primer carbono es nombrado como alfa, el segundo como beta, el siguiente como gamma y así sucesivamente. Si el grupo amino está en esta posición, diremos que es un alfa aminoácido. Si está presente en esta posición, diremos que es un beta aminoácido y así sucesivamente. Así en general, como recién les dije, las proteínas están constituidas en nuestros casos por aminoácidos que son alfa aminoácidos en general. Nosotros estamos acostumbrados entonces a ver que en el carbono alfa aparece además una cadena lateral que sería la que queda pendiente a partir de este punto. En alfa estaría el amino, una cadena lateral que depende cuál sea la característica estructural que tenga, va a dar origen a distintos aminoácidos. Podemos dar algunos ejemplos de aminoácidos para ver que no son necesariamente todos alfa. Ya alfa vamos a ver un montón, vamos a ver que de cadenas laterales abiertas, pero podríamos poner ejemplos de estas características como el que voy a graficar aquí, ¿sí? Donde en este caso estamos en presencia del ácido 1 amino ciclo propano carboxílico, que es un alfa aminoácido. O podríamos tener ejemplos de aminoácidos ya sea como beta o gamma, como por ejemplo ¿sí? Este es el ácido 3 amino propanoico. O podemos tener una cadena un poco más larga y estar en presencia del ácido 4 amino propanoico, ¿sí? En este caso estamos en presencia de un beta aminoácido y acá de un gamma aminoácido, ¿sí? Como verán entonces hay distintos tipos presentes en la naturaleza. No sé, por ejemplo este es precursor del etileno en plantas, o en el caso de este beta aminoácido funciona como una unidad estructural en contacto con una coenzima, y en el caso del amino butírico también lo conocemos como GABA, ¿sí? Que participa en la transmisión de impulsos nerviosos. Entonces no quiere decir que solamente los aminoácidos alfa participan de funciones importantes, sino que hay otro tipo de aminoácidos pertenecientes a las familias de beta o gamma desde el punto de vista estructural que cumplen funciones importantes. Ahora bien, de la estructura, lo que podemos llegar a empezar a decir es que si yo tengo alfa aminoácidos en general, que son de los que vamos a hablar, como verán, el aminoácido más sencillo tiene solamente dos hidrógenos en el carbono alfa. Quiere decir que la cadena lateral no tiene ningún R, es hidrógeno.
y en este caso se conoce como glicina. Si ustedes se fijan, ese carbono no tiene quiralidad, tiene dos sustituyentes que son hidrógenos que son iguales. Ahora bien, cuando nosotros modificamos y cambiamos uno de estos hidrógenos por algún grupo R, lo que aparece es la posibilidad de tener un carbono quiral, ¿sí? En el caso, por ejemplo, si el R es un metilo, estamos en presencia de un aminoácido que se conoce como alanina. Pero más allá de introducir la cadena lateral, vuelvo a decirles, generamos un carbono quiral. Y eso introduce un detalle importante para nosotros. ¿Por qué? Porque si ustedes también habrán visto en asignaturas anteriores, nosotros no solo tenemos la mayoría de nuestras proteínas constituidas por alfa aminoácidos, sino que además estos pertenecen a una familia que nosotros conocemos como L. L mayúscula, como está indicada acá. ¿Y a qué se está refiriendo esa L mayúscula? Pues bien, la referencia de esa L mayúscula se hace en referencia a la distribución de los elementos alrededor de este átomo de carbono, y que tiene que ir acompañada, como es la distribución de los elementos en el L-gliceraldehído como referencia, ¿sí? Si se fijan, acá tienen una molécula que es el gliceraldehído. Ustedes posiblemente conozcan, pasemos a escribir, conozcan el glicerol. Si no lo conocen, se los presento. Es este alcohol. En base a esto van a estar basados los triglicéridos que veremos en la segunda parte del curso, ¿sí? Si yo hago el glicerol, en este caso, fíjense, este carbono de referencia no es quiral porque tiene dos sustituyentes iguales. Ahora bien, si yo lo que hago es obtener un aldehído en esta posición, pasaré a tener el gliceraldehído. Y el gliceraldehído tiene en esta posición un carbono quiral. ¿Ven? Si ustedes se fijan, yo venía hablando del L-gliceraldehído como referencia, y él tiene una distribución particular de los elementos. Recuerden que si yo quiero ver cómo es la distribución, si quiero ver me refiero a si es R o S, ¿sí? Lo que tengo que hacer es tratar de determinar cómo es este centro. Ustedes lo pueden hacer de distintas maneras. En general se puede hacer en forma tridimensional, pero habrán estudiado seguramente distintos tipos de formas. Una es aplastar el elemento desde el lado donde está el cursor, desde este sector, mirándolo desde aquí, ¿sí? Otra posibilidad es mirándolo desde acá, pero en formas diferentes. Hagamos alguna. Voy a empezar por este sector. Permítanme que pasemos al formato como de pizarrón. Primero me copio la molécula, ¿sí? Si ustedes pasan a querer analizar esa molécula, a ver si ese centro es R o S, recuerden que estamos en presencia del L-gliceraldehído. Una posibilidad es verlo desde este lugar. Si yo lo miro desde ese lugar, como visión 1, ¿sí? Entonces veré que esto está en el plano del papel, en la horizontal hacia mí, que es lo correcto para hacer una proyección de Fischer, mientras que este hidrógeno sale hacia arriba del papel y lo otro se mete hacia abajo del papel. En ese caso, si yo lo miro desde ese lugar, veré que el grupo aldehído está a mi izquierda, el oxidrilo estará a mi derecha, hacia arriba veré un hidrógeno y hacia abajo este grupo. Esto es en la visión 1. Podría mirarlo desde este lugar. Recuerden que siempre que voy a hacer una proyección de Fischer, todo lo que está en la horizontal tiene que estar hacia mí. Así que en este caso estoy parado, mirando este lugar, veo que en mi plano horizontal, hacia la izquierda está el hidrógeno, a la derecha estará el grupo CH2OH, arriba veré el grupo aldehído y debajo veré el grupo oxidrilo. Recuerden que por último, según Kalindorff-Prelog, yo tendré que asignar índice de prioridades por número atómico del átomo directamente unido al este carbono, donde será número 1 para el oxígeno y número 4 para el hidrógeno. Eso es indistinto en estas asignaciones. Y después veré quiénes son los otros en orden. Claramente primero veo un carbono, los dos ven carbono, nada más que en este caso veremos dos uniones de oxígeno y un hidrógeno, y en este caso vemos un oxígeno y dos hidrógenos. En prioridad este está anterior que este otro, ¿sí? Así que ya sabemos que esto es 1, 2 y 3. Por último, sabemos que el elemento 4 tiene que estar hacia arriba o hacia abajo para poder hacer la asignación. En este caso vemos que esta molécula gira en torno al índice de prioridad como 1, 2 y 3. Diremos que es S entonces. Mientras que en este centro, si lo volvemos a hacer,
No puedo utilizar eso ahora para poder asignarlo, debería tener el 4 arriba o abajo. Supongan que lo muevo hacia abajo, debo realizar dos cambios. Supongan que mueva el 4 con el 2 y el 3 con el 1, esto para mantener la quiralidad de este centro, y en este caso vería también lo mismo, o sea, estoy mirando la molécula desde dos ángulos diferentes, pero tengo que llevar a que tiene la misma configuración. En este caso es un centro S. Quiere decir que nuestro L-gliceraldehído tiene una configuración absoluta S. Esto es lo que me está indicando, esta S, es lo que me está diciendo qué estereoquímica tiene el centro. Esto es inequívoco. Esta letra L me está dando una indicación L mayúscula que vamos a utilizar en los L aminoácidos. Me va a decir que existe una distribución de los elementos en nuestros aminoácidos que es equivalente a la que se observa en el L-gliceraldehído. Pero ojo, no me está indicando que es una molécula que lo gire a izquierda del plano de la luz polarizada. Si fuera así, lo que nos estaría indicando a nosotros en estos casos sería el empleo de una L minúscula o un signo menos, ¿sí? Entonces recuerden, la L mayúscula a lo que está haciendo referencia es que se respeta la distribución de los elementos en este centro como en el L-gliceraldehído, pero no está diciendo nada de su comportamiento frente a la rotación del plano de la luz polarizada. Dicho esto, de nuevo, nosotros decimos siempre que estamos entonces en presencia en general, en nuestras moléculas, en nuestras biomoléculas, en presencia de alfa aminoácidos, que además son L aminoácidos, ¿sí? Si existen los L aminoácidos, por supuesto que pueden existir también los R aminoácidos, que serán los enantiómeros de estos compuestos. Pero recuerden, estas letras mayúsculas L o D no están haciendo alusión a para qué lugar se rota el plano de la luz polarizada, sino que hace referencia a cómo es la estereoquímica de este centro en comparación con la del L-gliceraldehído de referencia. Ahora bien, podemos decir bastante más cosas en referencia al comportamiento de nuestros aminoácidos, ya que puedo, al incluir una cadena lateral, puedo poner distintos tipos de cadenas, voy a dar origen a distintos tipos de aminoácidos. Así aparece una clasificación según la estructura de la cadena R que tengamos. Entonces pueden ver, por ejemplo, que los aminoácidos pueden clasificarse como no polares, o en polares sin carga o polares con carga. Dentro de los no polares verán claramente que las cadenas R, que acá se ve una flecha roja y que tapa un poco la pantalla, creo, en ese caso veremos que las cadenas pueden ser ya sea alifáticas o aromáticas, que quiere decir, generalmente cuando estamos en presencia de aminoácidos no polares, el grupo R es una cadena alquílica, ¿sí? Aromática o alifática, pero que no tiene ningún tipo de grupo que le confiera polaridad al sistema. Cuando nosotros generalmente decimos que son polares sin carga, en el R va a aparecer algún átomo, ya sea oxígeno o nitrógeno, pero que no tenga la posibilidad de cargarse, ¿sí? Mientras tanto que cuando hablamos de sistemas polares con carga, va a aparecer en la cadena lateral algún tipo de grupo funcional que pueda a su vez tener carga, como puede ser un grupo carboxílico, ¿sí? En donde tenemos presencia de grupos ácidos, o pueden ser grupos aminos, como puede ser un nitrógeno básico. Entonces así van a aparecer una larga lista de aminoácidos diferentes. Fíjense que acá hay una tabla que pueden ver en cualquier libro. La tabla consta de varias columnas, entre ellas tendremos una para el nombre, otra para un símbolo, que será generalmente la primera letra del nombre, en algunos casos otra dependiendo si tengo que diferenciar entre dos tipos de aminoácidos que contengan la misma letra inicial. Generalmente hay una abreviatura de 3 letras, que es la que más utilizamos nosotros. Nos referimos a la glicina como GLI, o a la fenilalanina como FE, y a la prolina como PRO. Acá verán la estructura donde pueden ver cómo va cambiando el grupo de la cadena lateral, ¿sí? Les va diciendo cuál es el grupo funcional que tiene la cadena. En este caso estamos, por ejemplo, dentro del primer grupo de los no polares, donde tenemos grupos alifáticos o aromáticos. Entonces verán que tenemos grupos alquilos o aromáticos dentro de la estructura, o el caso de la prolina, que es un caso muy particular donde hay un ciclo que une el carbono alfa con el amino, ¿sí? Y la última columna es el punto isoeléctrico, una propiedad que ya veremos cómo se define. Pero fíjense que entonces puedo tener distintos tipos de aminoácidos, donde ahora pueden aparecer grupos polares como un grupo alcohol, ¿sí? O grupos tioles, como el caso de cisteína, ¿sí? O grupo fenol, en este caso estamos hablando de los polares sin carga, pero fíjense que yo podría pasar a tener ya sistemas de tipo más básicos,
¿sí? Como pueden ser, déjenme pasar estos casos, la cadena lateral básica, donde tengo un grupo amino, una cadena lateral, donde tengo la lisina, o guanidinio, que es este conjunto de 3 átomos de nitrógeno, o dindol, que vamos a ver en la segunda parte del curso, o simplemente grupos carboxílicos que le confieren acidos. Fíjense cómo cae el punto isoeléctrico o aumenta el punto isoeléctrico cuando aparece la presencia de grupos ácidos o básicos en la cadena. Si se fijan antes, más o menos se mantienen dentro del rango de 6 cuando tengo grupos no polares o polares no cargados. Otro detalle que pueden mirar de la tabla es que en muchos aparecen un asterisco. De estos 20 aminoácidos, hay 10 donde ustedes van a ver que aparece un asterisco. Ese asterisco que le está indicando, ese asterisco le indica a ustedes que estos son los 10 aminoácidos esenciales. ¿Qué significa para nosotros el término aminoácidos esenciales? Pues bien, significa que estos aminoácidos no pueden ser biosintetizados por nuestro organismo, por lo cual la única forma por la cual nosotros podemos acceder a ellos es a través de la dieta. Tengan en cuenta que, sin entrar en ningún tipo de polémica, entonces si los tenemos que incorporar por la dieta, es importante qué tipo de alimentos son los que nosotros ingerimos. Generalmente este tipo de aminoácidos está en una cantidad importante en alimentos de origen animal. No quiere decir que no estén en alimentos de origen vegetal, pero en general dentro de este tipo de alimentos no están en la concentración en la cual nosotros necesitamos ingerir, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces si uno sigue una dieta completamente vegana, debe recurrir a algún tipo de suplemento en la dieta. Bien, continuemos como siempre, una vez que presentamos la familia, con la estructura y propiedades que se desprenden de la estructura de este tipo de compuestos. Ya hemos hecho este tipo de trabajo en el aula, de analizar según moléculas de peso molecular similar, pero que tengan alguna variante estructural, viendo cómo cambian algunas de sus propiedades, en este caso la solubilidad en agua, en un solvente orgánico como el éter, que es un solvente orgánico polar aprótico, y viendo el punto de fusión y el pKa de estas sustancias, viendo sus características, tratar de analizar algún comportamiento y ver ciertas cuestiones que podamos analizar a través de ellos. Si se fijan, tenemos en esta tabla un aminoácido como la alanina, tenemos el ácido isobutírico, ¿sí? Fíjense que en este caso es un compuesto que no va a tener el grupo amino pendiente, pero es un ácido carboxílico. Podemos tener el ácido láctico, en este caso en el ácido láctico estamos hablando de un alfa hidroxiácido, ¿sí? Cambiamos el grupo amino por un grupo OH. Y fíjense lo que tenemos acá, que es el 3-amino 2-butanol. En este caso estamos teniendo un grupo amino y un grupo OH dentro de la molécula, con peso molecular similar. Fíjense lo que sucede con las características. Peso molecular similar, para tratar de unificar estas ideas de que las fuerzas de Van der Waals sean parecidas entre los compuestos. Fíjense con lo que sucede con la solubilidad en agua. Mientras que en los dos primeros compuestos tenemos una solubilidad limitada de 18 gramos cada 100 mililitros a 20 gramos cada 100 mililitros, algo parecida, en este tipo de moléculas podemos llegar a tener una solubilidad completa en agua, ¿sí? Ya ahí tenemos una gran diferencia, porque uno no vería grandes diferencias entre la cantidad de átomos de carbono y el tipo de grupo que la constituye. Fíjense qué sucede en éter. Mientras que tenemos insolubilidad del aminoácido, pasamos a tener una solubilidad completa de las otras sustancias. O sea, vemos entonces que el aminoácido tiene baja solubilidad en agua y también es el menos soluble en éter, respecto de moléculas que son similares desde el punto de vista estructural con ella. Y por último podemos ver otras propiedades, como puede ser el punto de fusión, donde vemos que mientras que estas sustancias que están aquí, el ácido isobutírico, el ácido láctico y el 3-amino-butanol, tienen puntos de fusión acorde a lo que nosotros conocemos para las sustancias orgánicas, vemos que el punto de fusión de la alanina es extremadamente alto en comparación con las sustancias que mostramos anteriormente. Si uno después mira los pKa, claramente veremos que en esta molécula hay dos pKa, uno referente al ácido y otro referente al amino, mientras que en las otras verán un solo pKa que está relacionado con el grupo que esté haciendo la transición, ya sea un grupo carboxílico o un grupo amino. ¿A qué podemos atribuir esta diferencia de comportamiento del aminoácido, siendo que uno no vería que estructuralmente hay cambios significativos respecto a las otras moléculas? Pues bien, en general, como uno tiene un grupo ácido y un grupo amino, donde uno es capaz de
perder un protón y el otro capta de captarlo, estas moléculas están en un equilibrio entre esta forma neutra y esta forma que conocemos como de ion dipolar. ¿Por qué? Porque contiene un catión y un anión a la vez, ¿sí? Esta estructura se conoce con el nombre de zwitterion o ion dipolar, como le mostré recién. Y esta estructura es la que es la causante de que de las características completamente, ¿cómo podemos decir?, anómalas, por decirlo de alguna manera, pero estas características que lo diferencian a un aminoácido respecto de las otras moléculas. Ese comportamiento hace que tenga un comportamiento como sal y le sea soluble en agua, que en cierta forma tenga una interacción iónica que le dé puntos de fusión elevados, algo que no podemos ver en los otros compuestos, y por supuesto, dado que tiene un grupo ácido y un grupo amino dentro de la misma molécula, pasamos a tener un comportamiento de como anfótero frente al cambio de pH. Así que, como verán, dada la presencia de estos grupos, rara vez un aminoácido va a estar neutro, sino que en realidad, dependiendo del pH de la solución, es el tipo de carga que va a exhibir. Entonces, como dijimos, estas moléculas son anfóteras y, dado la presencia de estos dos grupos, uno amino y el otro carboxílico, que pueden cambiar su carga según el pH en el que se encuentre el compuesto, vamos a tener entonces un comportamiento, ¿sí?, de estos compuestos en función de cómo cambia el pH de la solución. Veamos algunos detalles. Imaginen que estamos empezando con nuestra molécula en pH ácido, ¿sí?, por lo cual estará completamente protonado, tanto protonado su grupo ácido como su grupo amino, ¿sí? Acostúmbrense a escribir estas moléculas con el grupo amino hacia la izquierda. Esto les va a ayudar cuando haya que llegar a proteínas, dado que es la convención escribir el grupo amino del extremo N terminal hacia la izquierda. Entonces podemos hacerlo de entrada para acostumbrarnos. Veremos que este análisis que voy a hacer es genérico para cualquier molécula que tenga un grupo R de tipo no polar, ¿sí?, o polar sin carga. Fíjense que si parto entonces de su forma completamente protonada y agrego medio alcalino, lo que voy a empezar a hacer es perder el protón del grupo más ácido. Y el grupo más ácido es este que tenemos aquí, el ácido carboxílico. Este se irá perdiendo, y ¿qué sucede? Como es un grupo ácido débil, lo que paso a tener es un equilibrio, ¿sí? Funciona como una solución tampón, como un buffer, hasta que se consuma toda esta especie. Cuando yo supongan 10 moléculas del aminoácido completamente protonado y agrego 10 unidades de oxidrilo, llegaré a tener 10 unidades de esta perfectamente, sería como el punto de equivalencia. Pero si no, entre tanto, sea parcial la conversión, tendré las dos estructuras y tendré un comportamiento que me permite mantener el valor de pH. Fíjense que en esta estructura, si todo se convierte a esto, en esta estructura yo tendré todo con carga negativa y positiva dentro de la misma molécula, lo que en realidad estructuralmente es neutro desde el punto de vista global, ¿sí? Nuestro ion dipolar es una molécula neutra, como verán, globalmente neutra, aunque yo tenga cargas locales dentro del grupo ácido, dentro del carboxilato y dentro del grupo amonio. Ahora bien, yo puedo entonces agregar una segunda parte de grupos oxidrilos que lo que empezarán a hacer es sacar el protón del otro grupo, en este caso el grupo amino, que empezará a perderse, y de nuevo tendré un segundo equilibrio de pH entre estas dos estructuras, ¿sí? Al hacer eso, llegaré a esta molécula cuando la convierto totalmente, donde tendré una molécula con una carga negativa, -1. Si entonces yo conozco que esta molécula, ¿sí?, es la neutra o el ion dipolar, zwitterion, nosotros lo que vamos a hacer para definir entonces el punto isoeléctrico, ese punto isoeléctrico, ese PI que se da como característica de los aminoácidos, es decir que este punto isoeléctrico es el pH al cual nuestro aminoácido se encuentra en su estructura de ion dipolar. Esa es la definición de punto isoeléctrico entonces, ¿sí? El pH al cual nuestro aminoácido se encuentra en su estructura de ion dipolar. Dicho de otra forma, es cuando lo vemos en forma neutra. En este caso, como tenemos un grupo que puede tener carga negativa y otro positiva, será, fíjense, entre estos dos equilibrios. Dijimos que acá tenemos un buffer y acá tenemos otro buffer, y esto será un punto de equivalencia. Pues bien, si nosotros analizamos entonces esto como una curva de titulación y parto de mi forma completamente protonada, ¿sí?, que es esta estructura,
yo tendré la formación de un buffer a medida que empiece a agregar base. Cuando llego perfectamente a un equivalente de base, lo que veré será el punto de equivalencia, que generalmente, como es muy difícil de hacerlo cuando uno agrega gotas en un titulante, lo que veré será un salto hasta llegar al nuevo buffer que se forma. Fíjense que en las zonas de buffer yo tengo un valor de pH, que es esto que está aquí, constante, ¿sí? De nuevo, cuando tengo el segundo salto, tengo un valor de pH constante. ¿En qué lugares se ubican estos saltos de pH? Pues bien, siempre no pierdan como referencia al ácido acético, ¿sí? Que tiene un pKa de 4,6. Si es 4,6 y además tengo un grupo unido, fíjense, esto acá es como tener un halógeno, ¿sí? En los ácidos cuando veíamos acidez. Es un grupo que está cargado positivamente, que me va a funcionar como atractor de la carga, por lo tanto me estabiliza esta estructura. Por lo tanto, voy a tener un pKa más bajo que el del ácido acético. Entonces generalmente este pKa ronda alrededor de 3, ¿sí? Mientras que este otro valor de pH tendremos como referencia el de una amina, ¿sí? Entonces, una amina, ¿sí? Que anda generalmente alrededor de 10, 12. Fíjense que en esos lugares, de nuevo, cuando se está convirtiendo, ¿sí? Donde tengo entre 1 hasta llegar al segundo equivalente, para tratar de neutralizar todo este grupo, trato de mantener un valor de pH constante. Lo que veré entonces será que entre los dos saltos habrá un valor en el cual yo encontraré a mi aminoácido en su forma neutra, y eso es lo que nosotros conocemos como punto isoeléctrico, el valor del pH al cual yo tengo esta estructura solamente dentro del contexto. Como conozco el valor del pK1 y conozco el valor del pK2, y esto es un salto entre esos dos equilibrios de pH, el punto isoeléctrico entonces termina definiéndose como el promedio de los pK entre los cuales se encuentre esta forma de ion dipolar. En este caso, como tengo solamente dos grupos, habrá dos saltos y será el promedio de los dos. Pero puedo tener moléculas que sean un poco más complejas, como la que veremos a continuación, donde esta situación puede ser un poquito más compleja. Imagínense, esto lo vamos a pasar a hacer en papel para mostrarles. Imagínense un aminoácido de las características como la lisina, ¿sí? La lisina es un aminoácido que contiene en su cadena lateral un grupo básico. Imagínense que partimos de la lisina completamente protonada y empiezo a agregar base. Pues bien, nuevamente yo tengo 3 protones para perder ahora, el del grupo carboxílico y el de los dos grupos amino. Pero recuerden, el grupo que tiene un pKa menor es este que está aquí, por lo cual el primer protón que se pierde es el del grupo ácido. Recuerden que yo puedo revertir la situación volviendo con protón, por lo cual aquí tengo mi primer pérdida. Ahora bien, ¿qué pasa si yo sigo agregando base? Si sigo agregando base, puedo llegar a sacar nuevamente un nuevo protón. La pregunta es, ¿qué protón saco? ¿Este que está aquí o este que está aquí? Pues bien, tengo que ver cuál de estos dos grupos es el más básico, el más ácido. Por ende, lo que puedo llegar a pensar en base a lo que aprendimos en las clases anteriores, si yo estoy buscando el grupo amino más ácido, también puedo pensar cuál es el menos básico. Si yo sé cuál es el menos básico, por contrapartida sé que va a ser el más ácido. ¿Se comprende? Entonces puedo analizar estos grupos como si estuviera pensándolos en forma de tipo aislado de aminos. Miren, cuando estén completamente deprotonados, estos grupos serán así. Y tendré que analizar con qué facilidad puede cederse estos protones que están allí. Pues bien, si se fijan, este par de electrones para cederse, al lado de este carbono tengo un grupo que es atractor fuerte de la carga. Por lo tanto, este par de electrones es menos fácil de darse que este otro. ¿Sí? Este otro tiene una cadena carbonada que no está tratando de retener la carga, no tiene ningún atractor fuerte cerca. Por lo tanto, este es el más básico. Si este grupo es el más básico, será el menos ácido. Por lo tanto, este grupo
será el más ácido de los dos cuando estén en su forma de ácido conjugado. Esto quiere decir que cuando yo haga la pérdida de protón, este será el más fácil de retirar y es el que sale primero. ¿Sí? Una forma que uno puede recordar es que en general los grupos que están, ¿sí?, ácido o amino, que forman parte de la estructura del alfa aminoácido, son más ácidos que cuando el mismo grupo está pendiente en la cadena. ¿Qué quiere decir? Si yo acá en lugar de si yo tengo un amino como tengo aquí, entonces este grupo es más ácido que este. Si yo en lugar de un grupo amino tuviera un grupo carboxílico, este grupo sería más ácido que un grupo carboxílico en la cadena. Pero se explica de la forma que hemos estudiado acidez y basicidad en las moléculas en los capítulos anteriores. Pues bien, para continuar lo que me queda es indicar qué pasa si agrego un mol adicional de base. Y en ese caso lo que haré será retirar el último protón que me queda, dejando a mi aminoácido en su forma alcalina. Y es habiendo quitado todos los protones posibles. Entonces, si se fijan en estos casos, cuando nosotros tenemos lisina, en este caso particular, tengo tres grupos que pueden perder protón. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3 equilibrios de pH. Mi punto importante sería localizar en cuál de estas estructuras yo tengo a mi suiterión o ion dipolar. ¿Sí? Para eso lo que yo tengo que localizar es cuál es la estructura neutra. Si se fijan, en la primera estructura tengo dos cargas positivas. Por lo tanto, esta estructura tiene una carga más 2. Cuando logramos sacar un protón, pasamos a tener dos cargas positivas y una carga negativa. Por lo tanto, el resultado es una carga positiva neta. Cuando logramos sacar el protón del grupo amino más ácido, en este caso nos quedamos con una carga negativa y una carga positiva. Esto quiere decir que en este caso estaríamos en presencia de nuestra estructura neutra, que luego pasaría a tener como carga -1 al perder el otro protón de la cadena lateral. ¿Sí? Quiere decir que esta estructura que está aquí es la que es perteneciente a lo que nosotros llamamos como ion dipolar. ¿Sí? Y si es la ion dipolar, es la que está presente en mayor cantidad en el punto isoeléctrico. ¿Y cómo definiremos el punto isoeléctrico? Pues bien, nosotros aquí tenemos 3 pKa, el pKa1, el pKa2, perteneciente a este equilibrio y este otro equilibrio, y un pKa3 que está relacionado con este equilibrio. Si nos fijamos, nuestra estructura neutra está entre el pKa2 y el pKa3, por lo cual nuestro punto isoeléctrico en este caso se puede calcular como el promedio del pKa2 con el pK3, y eso da el valor. La pregunta es, ¿en dónde estará ubicado? ¿A pHs de tipo 7, menores que 7 o mayores que 7? Bueno, de nuevo, hay que fijarse a quiénes corresponden estos equilibrios. Si nos fijamos, este equilibrio corresponde a un cambio de un grupo amino, igual que el otro, de un cambio en grupo amino. Por lo tanto, estamos hablando de pKas básicos. Entonces nuestro aminoácido es un aminoácido básico. ¿Qué veremos nosotros en nuestra curva de titulación? Pues veremos algo de estas características. ¿Sí? Permítanme hacerlo en otra hoja. Si nosotros partimos, vamos a necesitar 3 equivalentes de base porque hicimos 3 saltos de pH, ¿verdad? No sé si los ven. 1, 2, 3 saltos de pH. Por lo tanto, vamos a necesitar 3 equivalentes de base. Si partimos de un pH, podemos poner que son cada eje, indicando el pH 7 como referencia. ¿Nosotros qué veremos? Veremos saltos en estos lugares. Acá veremos saltos cuando llegamos a los puntos de equivalencia, mientras que cuando estén las dos especies en equilibrio, veremos pHs constantes. Pues bien, fíjense que el primer equilibrio corresponde al de un ácido carboxílico, por lo cual yo estaré en pHs por debajo. ¿Sí?
hasta llegar al punto de equivalencia, que era un salto. ¿Y hasta dónde miré? Miré hasta un pKa correspondiente a un amino, por lo que acá veré nuevos saltos hasta completar la estructura. En este punto yo solo tendré presencia de la estructura completamente protonada. ¿Sí? Mientras que a medida que avanzo, si yo a esta estructura le llamo 1, ¿sí?, llegaré a tener la presencia de esta estructura 1 con la estructura siguiente. ¿Sí? Vamos a poner acá 1 en equilibrio con 2. ¿Quién es 2? Yo veré solamente 2 en el punto de equivalencia. ¿Quién es el punto de equivalencia? Pues la estructura que perdió el protón del grupo ácido. Esta es la estructura 2, la que veíamos aquí antes. ¿Sí? Si yo sigo avanzando y agrego más equivalente de base en el segundo equivalente, terminé el primero, hice el primer equilibrio, pero paso un poquito al segundo, empezaré a ver la estructura 2 en equilibrio con la estructura 3. ¿Y quién es la estructura 3? Es la que veremos en este punto de equivalencia. Cuando yo agregue perfectamente dos equivalentes de base, veré solamente esto, en este punto, que solamente será la estructura 3. ¿Y a quién corresponde la estructura 3? A la estructura resultante de haber perdido todo el protón de este grupo amino, que es el más ácido de todos, de los dos que están presentes. Por último, si yo sigo agregando más base, pasé el salto y paso a tener equilibrio entre la estructura 3 y una estructura 4, donde la estructura 4 será la última, que es cuando ya agregue los 3 equivalentes de base, será el equilibrio último. Mi estructura 4 está referida a mi molécula completamente deprotonada. ¿Sí? De esa manera yo veo todos los puntos de la curva. Fíjense que no estoy poniendo valores perfectos de pH, pero sé que este grupo, como corresponde a un cambio del grupo ácido, tiene que estar a pH ácido, y veo el equilibrio como un buffer, y veo los puntos de equivalencia como saltos. ¿Cuál será el punto isoeléctrico? Ya discutimos. Esta es la estructura que corresponde al punto isoeléctrico. Por lo tanto, este punto de equivalencia está entre este buffer y este buffer, que conocemos como pKa2 y pKa3. ¿Sí? Así se resuelve un análisis de cómo es el equilibrio de pH para un aminoácido básico como la lisina. Ustedes pueden plantear este tipo de sistemas, acá lo verán, planteado para la lisina. Todo el equilibrio de pH son estructuras un poquito más prolijas que lo que yo acabo de escribir, pero vieron el salto de pK como lo que yo marqué. Pueden hacer pruebas parecidas para lo que es el ácido aspartico, por ejemplo, que contiene dos grupos ácidos. En ese caso verán dos saltos de pK en la parte por debajo de pH 7. Así podemos separar estas características en grupos ácidos, grupos con dos grupos ácidos como aminoácidos ácidos, o dos grupos amino como aminoácidos básicos, estando el valor del punto isoeléctrico entre el pKa1 o el pKa2 en el caso de dos grupos ácidos, o entre el pKa2 y el pKa3 como acabamos de mostrar en el caso de aminoácidos básicos, estando en pH por encima de 7 en estos casos y por debajo de 7 en estos otros. Acá tienen algunos ejemplos de otras moléculas para que vean los pKa y los puntos isoeléctricos que tienen. Claramente estamos hablando de aminoácidos comunes. En el cambio, la glicina es un apolar, lo mismo que en el caso de la alanina, sigue siendo no polar. Cambiamos un hidrógeno por metilo, tenemos los dos pKa, por lo tanto tendremos un promedio. Fíjense que cuando pasamos a tener el ácido aspartico, tengo un grupo ácido adicional. El más ácido de todos es este grupo, como acabamos de contar, tiene que ver con tener en su forma protonada un grupo amonio atractor de electrones en el carbono alfa. El segundo grupo que pierde el protón es este carboxílico de la cadena lateral, que anda en valor 3,6. El tercer grupo será este de amonio a amina en pKa3, y nuestro punto isoeléctrico está entre el pK1 y el pK2, que será donde está la estructura neutra. Y con la arginina, bueno, este es un grupo guanidinio que es más complejo de tratar, pero verán también que tendrán un pK ácido y dos pK básicos, que corresponden a este grupo y este otro, y su punto isoeléctrico será por encima.
Prueben ustedes hacer el ácido aspartico, seguramente en el seminario tendrán que hacerlo y ver cómo les va con el gráfico, con todas sus partes, con cómo son los ejes, con los saltos en los lugares adecuados donde van, etc. Pues bien, siempre que nosotros presentamos las propiedades de las moléculas, luego trabajamos con cómo se sintetizan. Y es lo que trataremos de llegar, por lo menos en esta clase, hasta la síntesis de aminoácidos. Les voy a presentar 4 métodos principales que tienen que ver, uno, con la laminación de alfa-aloácidos. Si recuerdan, los alfa-aloácidos los hemos preparado en la clase de ácidos a través de la reacción de Helmholtz-Zelinsky. También les presentaré un método que utiliza la síntesis de Gabriel. En este caso lo que vamos a hacer es introducir el nitrógeno en un éster de un alfa-aloácido, así que combinaremos un poquito de Helmholtz-Zelinsky con la síntesis de Gabriel de aminas. Y les presentaré como nueva una síntesis que se conoce como ftalimido-malónica. La síntesis malónica es una síntesis muy clásica en química orgánica, que combinada con la síntesis de Gabriel da como resultado un método muy versátil para preparar aminoácidos. Y por último, la síntesis de Strecker. Muchos de estos métodos ustedes van a conocer algunas de las reacciones que están involucradas porque ya las han visto antes. En el caso de la aminación de alfa-aloácidos, recuerden que si yo tengo un ácido carboxílico y aplico la reacción de Helmholtz-Zelinsky, lo que obtengo es un alfa-aloácido, como está aquí, y este alfa-aloácido es susceptible de ser atacado en una reacción SN2 por un nucleófilo. En este caso, si el nucleófilo que coloco es amoníaco, el par de electrones del nitrógeno hará una SN2 sobre este carbono, desplazando al bromuro, dando como resultado la obtención de un alfa-aminoácido, que es lo que nosotros estábamos buscando, con rendimientos cercanos al 50-60%. Fíjense igual los tiempos de reacción, 25 grados, 4 días, o sea, tiene que ser unas condiciones tranquilas y bastante tiempo, o sea, es una reacción bastante lenta, pero que da con bastante buen resultado. En cuanto a la síntesis de Gabriel aplicada para nuestros compuestos, recuerden que la síntesis de Gabriel nosotros obteníamos aminas primarias utilizando una ftalimida de potasio, ¿sí? En este caso lo que van a hacer es combinarla con un, fíjense, esto es un éster, donde el R puede ser etílico, metílico, metilo o etilo, y es un alfa-aloéster, ¿lo ven? Para sintetizar esto, lo que ustedes hacen es, después de obtener el alfa-aloácido por Helmholtz-Zelinsky, esterificar el mismo, ¿sí? O pueden esterificarlo y obtener el alfa-aloéster. En general, las dos vías pueden llegar a funcionar, pero en definitiva lo que tienen es la obtención de esta estructura, donde nuevamente que tienen un carbono en este lugar que va a ser susceptible de un ataque de tipo nucleofílico por un desplazamiento SN2, ¿sí? Fíjense que si eso es lo que sucede, el nitrógeno nucleofílico ataca este centro y se desprende el haluro, pasan a tener esta molécula donde ya tienen unido su nitrógeno, el que deseaban. Si después la someten a una hidrólisis ácida, se romperá estos enlaces liberando al nitrógeno de la amina, y además se romperá, son condiciones que pueden romper el éster liberando el ácido, en este caso sintetizando glicina. Si ustedes quieren tener acá, podrían traer algún grupo R, no es muy bueno para ese tipo de casos porque pasarían a tener un haluro secundario demasiado impedido. Pero bueno, para glicina es un método bastante interesante y en otros casos, si está más impedido, puede servir con una cadena lateral R que no esté demasiado impedida desde el punto de vista estérico. Ahora bien, ¿cuál es el método más versátil que generalmente se aplica? Se aplica una síntesis que se conoce como ftalimido-malónica o una combinación de Gabriel con la síntesis malónica. ¿Por qué se llama así malónica? Bueno, fíjense, hay un ácido que es el malónico, que es el propano dioico, el ácido propano dioico. El ácido propano dioico puede esterificarse por una esterificación de Fischer, obteniendo lo que se conoce como el malonato de dietilo. O sea, esto viene de un ácido precursor, se los puedo mostrar si no se ubican, donde yo tengo este ácido, es el malónico, y si a esto le hago una esterificación de Fischer, lo que obtengo son este diéster que está aquí, dependiendo del alcohol que haya utilizado, ¿no?, para hacer la reacción. Pues eso es lo que tengo ahí. ¿Qué pasa? Si a esta molécula nosotros le aplicamos la reacción de Helmholtz-Zelinsky, lo que vamos a poder obtener es un alfa-aloéster, porque vamos a tratar de hacer una sustitución aquí de hidrógeno por un bromo, ¿sí? Así ustedes pueden tener este alfa-aloéster, fíjense que está coincidiendo en el uso de cierta característica con esta molécula, con este alfa-aloéster, ¿sí?
No deja de ser parecido a lo que hicieron anteriormente con la síntesis de Gabriel sobre un alfa-aloéster. Lo que pasa es que el alfa-aloéster es particular, que viene del ácido manónico, ¿sí? Ahora bien, fíjense lo siguiente: si yo tengo esta reacción y hago esto, ¿qué podría hacer? Lo que hice antes, una SN2 sobre este centro, ¿sí? Logrando meter en la molécula mi nitrógeno, que es el que necesitaba. Ahora bien, ¿qué ventaja tiene hacer la síntesis malónica? Que este hidrógeno que está en este lugar es un hidrógeno bastante acídico, bastante fácil de quitar. ¿Por qué es un hidrógeno bastante fácil de sacar? En general, esos hidrógenos en el malonato, como puede ser este ejemplo, estos hidrógenos que están aquí, son bastante acídicos, porque uno lo que puede hacer al retirarlos, si le aplico una base, es obtener este tipo de estructuras, ¿sí? Este tipo de estructura con carga negativa, ¿sí? Al aplicar una base, que se estabilizan por resonancia gracias a los grupos carboxílicos vecinos. Lo mismo podría suceder con esta carga hacia el otro lugar, estabilizándose con esto. Entonces, esta característica de ser un grupo que tiene protones al lado, o sea, alfa a un carboxilo o a otro, en este caso ésteres, me da la posibilidad de tener un protón acídico, porque es fácil perderse, dado que la carga negativa que queda puede estabilizarse con los carbonilos del costado. Aprovechando esa situación, entonces, uno lo que puede hacer es aplicar una base, como el óxido de sodio, que quita este protón, este hidrógeno como protón, dejando la carga negativa estabilizada con los carbonilos vecinos, como mostramos recién, y el cual es un nucleófilo fuerte que puede utilizarse para atacar un haluro de alquilo, el que yo quiera. Ese haluro de alquilo, ¿sí?, lo que traerá el R que yo quiero utilizar como cadena lateral. Entonces, de esta manera, fíjense que lo que pude hacer es, a través del malonato de dietilo, un hidrógeno, al poner un haluro, cambiárselo por nitrógeno por reacciones N2 con naftalimida de potasio, y por otro lado, al siguiente, al sacarlo con una base, utilizarlo como un nucleófilo sobre un haluro de alquilo para introducir la cadena R lateral que yo quiera, del aminoácido que necesite. Así, una vez que tengo esto, ¿qué me faltará hacer? Liberar la molécula para quedarme con el grupo amino, tener el R libre y liberar los ésteres, pero después tendré que quedarme con uno solo de estos grupos carboxílicos. Pues bien, la primera parte ya la conocen. Al hidrolizar perderé los ésteres y también podré romper, depende del medio, el enlace con el nitrógeno. Al calentar, es una característica de la síntesis malónica, lo que se hace es perder uno de los restos carboxílicos como dióxido de carbono, y una última hidrólisis lo que podemos hacer es liberar completamente nuestro aminoácido. Pero lo interesante entonces aquí está dado en que yo puedo poner dentro de esta estructura que ya trae el grupo carboxílico, poniendo un bromo, meter el nitrógeno y cambiando el otro hidrógeno por el grupo R que necesito. Así que es una de las síntesis que más a medida andan para sintetizar aminoácidos, con rendimientos del 80 a 90%. Y por último, la síntesis de Strecker, ¿en qué consiste? La síntesis de Strecker consiste en la reacción de un aldehído con amoníaco para hacer una imina, compuesto que ya hemos visto nosotros en la preparación de aminas, pero la diferencia es que esta imina, ¿sí?, lo que puedo hacer es tratarla con cianuro como nucleófilo que produce esta adición, ¿sí? El cianuro, bien, es un nucleófilo, ataca este centro de carbono doble enlace nitrógeno, produciéndose la apertura de este centro para formar la amina, ¿sí? Así formo esta molécula que está aquí, que con una posterior hidrólisis logro llevar el grupo ciano a grupo ácido, obteniendo aminoácidos en un 50-60% de rendimiento. Fíjense que en este caso el R lateral de la molécula lo traigo como el R que forma el aldehído, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quisiera obtener alanina, acá tendría que partir de acetaldehído para que este R sea un metilo que venga acompañando y termine con metilo aquí. Si yo en cambio quiero obtener glicina, esto debería ser hidrógeno y partir solamente del formaldehído. Ahora bien, si bien los rendimientos andan bastante bien, tenemos algunos inconvenientes con esta síntesis, y es que estos métodos producen enantiómeros, ¿sí? Yo no estoy diciendo acá que esté produciendo, en todos estos casos que tenga una cadena R lateral, no les estoy diciendo que esté produciendo un L-aminoácido, ¿sí? En todos los casos vemos el rendimiento global, pero ese rendimiento global corresponde a una mezcla de enantiómeros.
y discutimos al principio de la clase que en realidad nuestros aminoácidos, los que nosotros utilizamos, son en general L-aminoácidos, por lo tanto hay una mitad de la síntesis que la estamos perdiendo. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos para solucionar este inconveniente? Pues bien, lo que podemos hacer es resolver la mezcla. ¿Qué es resolver la mezcla? Separar los enantiómeros. Antes de eso, veamos unas reacciones que nos van a servir para recordar un poco la reactividad de estos grupos, ¿sí? Recuerden que si yo tengo un grupo carboxílico y un grupo amino, si trabajo en medio ácido, veremos a nuestro grupo ácido libre, que si lo pongo en condiciones de esterificación de Fischer, podré lograr la formación de ésteres, ¿verdad? Por otra parte, si yo trabajo en medio básico, tendré el grupo amino libre. Ese grupo amino libre puede participar como nucleófilo con aluros de acilo para la formación de amidas, ¿sí? Acá estamos viendo cómo puedo formar ésteres o amidas. El único cuidado es darle las condiciones de pH adecuadas para que se encuentre el grupo que yo necesito en la forma adecuada para la reacción. Pues bien, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, veamos un poquito qué es esto de resolución. Hay dos métodos de resolución ampliamente divulgados. Uno es la resolución química. En la resolución química el interés es el siguiente. Yo tengo todas las reacciones anteriores dan como producto enantiómeros, como dijimos, ¿sí? ¿Qué pasa con los enantiómeros? Si ustedes recuerdan, en la única propiedad física que los enantiómeros son diferentes es en la rotación del plano de la luz polarizada. Quiere decir que las demás propiedades, como pueden ser sus solubilidades, sus puntos de fusión, etc., son iguales. Y nosotros en los métodos que hemos aprendido en química orgánica para separar sustancias, se basan en las diferencias de propiedades físicas. Es decir, que los enantiómeros son un par de sustancias que no son separables, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues bien, si nosotros, primero, lo que hacemos es una de las reacciones de las que mostré antes, formamos la amida, ¿sí? En base, damos un albeacilo, formamos una amida, solamente nos vamos a quedar con un grupo de los que responde al pH. Esto es una forma de simplificar nuestro problema, ¿sí? Una vez que nos quedamos con este tipo de sustancias, si nosotros ponemos una base, presten atención, una base, lo que vamos a poder formar es, miren, una sal, ¿sí? Al formar una sal, ¿lo ven? Yo tendré sales de estos compuestos. Ahora bien, ¿qué sucede si esta base es un enantiómero puro? Por ejemplo, imaginen que yo tengo acá un centro R y acá un centro S, que por eso son enantiómeros, son imágenes especulares, ¿no? Pero yo lo combino con una base que tiene un centro R, entonces yo tendré combinaciones, ¿sí? Tendré, por ejemplo, S, R, R, R. Al hacer eso paso a tener moléculas que tienen dos estereocentros. Y si tienen dos estereocentros, pasan a ser diasterómeros. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque a diferencia de los enantiómeros, los diasterómeros sí tienen propiedades físicas diferentes. No difieren un montón, pero pueden llegar a diferir lo suficiente como para poder encontrar alguna de esas propiedades que nos permita separarlos. Y eso es lo que solemos hacer. ¿Cuáles son estas bases? Bueno, suelen utilizarse bases muy grandes. Hay un conjunto alrededor de 9 o 10 bases muy conocidas. Entre ellas está la brucina, por ejemplo, ¿sí? Que nos permiten formar sales diastoméricas que difieran lo suficiente en sus propiedades como para poder ser separados. Si eso es así, los diastereoisómeros pueden separarse, en este caso generalmente por cristalización fraccionada, y una vez que están separados, lo que podemos hacer que es, bueno, recuperar rompiendo la sal, pero ahora ya separados, y por último, romper el enlace amida, separando los dos enantiómeros y quedándonos con aquel que nosotros necesitamos. ¿Qué inconvenientes tiene este método? Los rendimientos son bajos porque generalmente en esta recristalización fraccionada hay que hacerlo muchas veces y no es muy fácil hacerlas. Por otra parte, es difícil conocer cuando uno trabaja con aminoácidos nuevos, sobre todo, cuál es la amina adecuada, cuál es, por ejemplo, la base adecuada que es útil para poder provocar diferencias de propiedades físicas que permitan separarla, además de que los reactivos son caros. Por otra parte, fíjense que si además en el momento de separar los compuestos tuvieron que aplicar estos métodos y son caros, ustedes ya vienen además de perder parte de su dinero en la síntesis porque obtuvieron una mitad del material que no sirve o no es el enantiómero adecuado, ¿sí? Todo lo que sea un denantiómero no sería útil a niveles de nuestro cuerpo. Entonces aparecen otros tipos de métodos como la resolución enzimática. En este caso la resolución enzimática se basa en que hay enzimas que pueden hidrolizar selectivamente el enlace amida de algún estereocentro particular.
Por ejemplo, la cinasa renal de cerdo cataliza la hidrólisis de enlaces amida, pero solo de las amidas que son de L-aminoácidos. ¿Qué quiere decir entonces? Si yo tengo mi mezcla de enantiómeros, formo las amidas, ¿sí? Una vez que tengo las amidas formadas, las pongo en presencia de esta enzima, la enzima reconocerá solamente a la amida del L-aminoácido, hidrolizando ese enlace. Al hidrolizarlo, dejará un aminoácido libre y la amida del otro aminoácido. ¿Qué quiere decir? Ahora ya no tengo enantiómeros, tengo un compuesto diferente, ni siquiera son diestereoisómeros, son compuestos diferentes con propiedades físicas diferentes que son mucho más fáciles de separar. Una vez que los separo, puedo tener cualquiera de ellos por separado según mi conveniencia y utilizarlos. Así que recuerden entonces, los métodos de síntesis que vimos son métodos de síntesis químicos que conducen a la formación de enantiómeros, pero dado que son útiles para nosotros los L-aminoácidos, lo que tenemos que tratar es de separarlos. Dado que son enantiómeros, esa separación se la conoce con el nombre de resolución, y la resolución puede hacerse por dos vías: de forma química, tratando de obtener diastereoisómeros que tengan propiedades físicas distintas, generalmente la solubilidad en algún solvente, o si no, una resolución enzimática, donde utilizamos alguna enzima que hidrolice selectivamente algún enlace y pueda convertirme los compuestos en dos compuestos diferentes. Sea como sea el caso, es importante aclarar que hoy por hoy en la química moderna contamos con catalizadores y métodos que son conocidos como enantioselectivos. ¿Qué quiere decir eso? Esto, tratamos de que nuestra síntesis se dirija a un enantiómero, poder sintetizar L-aminoácidos selectivamente, pero este tipo de métodos quedan fuera del alcance del curso, pero deben saber que existen métodos de esas características. De las reacciones ya vimos recién la formación de amidas, la formación de ésteres, respetando lo que conocemos para ácidos amino. Ustedes van a ver un montón de reacciones más en el trabajo práctico, pero están todas relacionadas a métodos que conocen, ya sea sustituciones electrofílicas aromáticas o cambios de pH, etc., pero las interpretaremos ahí. Les voy a contar alguna más que se utiliza para poder detectar aminoácidos por métodos colorimétricos. Uno es la reacción con ninidrina. La ninidrina es este colorante que está aquí, ¿sí? Que cuando reacciona con un aminoácido, reacciona con un aminoácido con 2 moles de la ninidrina, formando este tipo de compuestos. Fíjense que del aminoácido lo único que queda es el nitrógeno. El grupo R se pierde, ¿sí?, dentro de la estructura. Por lo tanto, todos los aminoácidos conducen a esta estructura. Entonces no es un método que les permita distinguir entre aminoácidos. Lo que sí permite hacer es que si ustedes los separaron previamente por algún método, y al colorearlo con nidrina aparezca una mancha cuya intensidad esté relacionada con la concentración de la cantidad con la concentración del aminoácido en esa mancha, pero no les va a permitir distinguir entre ellos. Lo único que da algo distinto es la prolina. Recuerden que la prolina tiene esta estructura particular donde el carbono alfa hace un puente con el grupo amino, y esta característica le confiere que pueda unirse una sola vez con la ninidrina, dando este compuesto que tiene coloración amarilla, pero es el único que se diferencia de los otros. Así que, pues bien, esta es la parte general de síntesis y reacciones de las moléculas. Veremos algunas reacciones más de caracterización en el trabajo práctico.